Dicen en Torreón que cuando el viento sopla entre las cruces y el polvo del desierto se levanta como un velo ligero, el panteón deja de ser solo un cementerio y se convierte en un lugar donde las promesas no cumplidas siguen respirando. Hace muchos años, en una mañana gris, una mujer llegó al panteón municipal tomada del brazo por algunos acompañantes. Caminaba despacio, con un vestido oscuro y un pañuelo blanco apretado entre las manos. Tenía los ojos tan hinchados de llorar que apenas podía ver el camino. En brazos llevaba una pequeña muñeca de trapo, con el cabello de estambre y un vestido azul desteñido. Esa muñeca pertenecía a su hija, una niña de apenas 7 años, que yacía en el ataúd que los hombres cargaban unos pasos más atrás. Cuando llegaron a la tumba recién abierta, la madre se acercó al pequeño féretro, lo acarició con manos temblorosas y susurró unas palabras que solo los muertos y Dios alcanzan a escuchar. «Perdóname por no poder hacer nada más», dijo rozando la madera fría. «No te pude salvar, hija, pero te prometo que un día volveremos a estar juntas». Sus labios temblaron, pero no lloró más. Había agotado todas las lágrimas desde la noche anterior. Antes de retirarse, la mujer se acercó al velador del panteón, un hombre de rostro curtido por el sol y por el tiempo, conocido por todos como don Julián. Tenía manos gruesas, llenas de tierra, pero ojos buenos. Ella le puso la muñeca entre las manos. «Por favor», le pidió con voz ronca, «déjela siempre aquí junto a la tumba de mi niña. Era su juguete favorito. No quiero que esté sola». Don Julián asintió con respeto. «No se preocupe, señora. Mientras yo viva, esta muñeca no faltará en su lugar». La mujer lo miró con agradecimiento que dolía. «Cuide también su tumba, por favor, hasta que yo pueda volver». Después se marchó del brazo de unos familiares, perdiéndose entre las calles polvorientas que rodeaban el panteón. Don Julián se quedó solo, con la muñeca en una mano y la pala en la otra. Cumpliendo su palabra, cuando terminaron de sepultar a la niña, dejó la muñeca cuidadosamente recostada contra la lápida recién colocada. Una cruz sencilla de cemento blanco, con el nombre de la pequeña y 2 fechas demasiado cercanas. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a dorar las cruces y los pájaros revoloteaban entre los cipreses, don Julián hizo su ronda acostumbrada. Caminaba con su taza de café en una mano, revisando que ningún nicho hubiera sido profanado, que ninguna ofrenda se hubiera caído. Al pasar frente a la tumba de la niña, se detuvo en seco. La muñeca no estaba junto a la cruz. «¿Y esto?», murmuró frunciendo el ceño. La encontró unos metros más allá, sentada cuidadosamente sobre una banca de hierro pintada de blanco. La misma banca donde la madre se había desplomado llorando el día del entierro. La muñeca estaba apoyada contra el respaldo, como si alguien la hubiera dejado ahí para que también descansara. Don Julián no le dio demasiada importancia. Pensó que quizás algún curioso, tal vez un niño, la había movido. Volvió a colocarla junto a la tumba, acomodando el vestido de tela con torpeza, y siguió su jornada. Pero al día siguiente ocurrió lo mismo. Y al otro día también, y así continuaron los hechos. Cada mañana, sin falta, la muñeca aparecía en la misma banca blanca, con las piernitas de tela colgando al borde, mirando al frente con sus ojos bordados. Don Julián comenzó a inquietarse. El panteón se cerraba todos los días al anochecer, y solo él tenía las llaves. «Alguien está jugando conmigo», se dijo molesto. «Voy a ver quién es el gracioso. No sabe cómo lo voy a sorprender». Así una noche decidió quedarse despierto. Esperó a que oscureciera. Cerró las rejas del panteón como siempre.
Apagó las luces del pasillo principal y entró a su pequeña casita junto a la entrada. Pero en lugar de irse a dormir, se sentó junto a la ventana con una lámpara de petróleo y un termo de café. Desde ahí se veía a lo lejos la banca blanca. Las horas pasaron lentamente. El viento hacía crujir algunas ramas secas. Las flores de plástico de las tumbas rasgaban las lápidas con un sonido tenue, y el ulular lejano de un perro callejero rompía el silencio de vez en cuando. La luna alta y redonda iluminaba las lápidas con un brillo pálido. Justo cuando su viejo reloj marcó la medianoche, don Julián vio algo que le heló la sangre. Entre las tumbas, algo empezó a brillar. Al principio pensó que era un reflejo, tal vez una linterna, pero no. Era una pequeña silueta que parecía hecha de luz. Una niña. Caminaba descalza sobre la tierra, pero sus pies no dejaban huella. Su vestido blanco flotaba suavemente, como si estuviera bajo el agua. En sus brazos llevaba la muñeca de trapo. La niña se detuvo frente a la banca y la sentó allí con cuidado. Luego se quedó mirándola unos segundos, como si se asegurara de que estuviera cómoda. Después levantó la vista hacia el panteón, hacia la casita donde don Julián observaba, y sus miradas se cruzaron. Él sintió un escalofrío, pero la niña no tenía un rostro aterrador. Sus ojos eran grandes y tranquilos, y su expresión era triste, pero serena, como si estuviera acostumbrada a estar sola. Don Julián tragó saliva, abrió la puerta despacio y caminó hacia ella, con el corazón retumbándole en el pecho y la lámpara temblándole en la mano. Cada paso le parecía un desafío, pero algo en esa niña luminosa le impedía darse la vuelta. Era como si lo estuviera atrayendo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la pequeña habló con voz suave, casi un susurro, arrastrado por el viento. «Buenas noches, señor». Buenas noches», respondió don Julián sobresaltado. «No quiero asustarlo», dijo ella. «Solo vengo a esperar a mi mamá». Y así, la niña le explicó con naturalidad, con la que se habla de un día de escuela, que su madre le había prometido volver, que esa banca era donde la había abrazado por última vez, donde sus lágrimas habían caído sobre el vestido de la niña antes de dejarla. «Aquí te dejo, pero un día estaremos juntas otra vez», me dijo. «Así que vengo todas las noches a esperarla», añadió la pequeña. «Me siento con mi muñeca por si llega y me busca». Don Julián sintió que algo se le apretaba en el pecho. «¿Tu mamá?», dijo sin saber cómo formular la pregunta. «Han pasado muchos años. ¿Estás segura de que volverá?». La niña lo miró fijo, con una certeza que solo los niños y los muertos tienen. «Ella prometió. Las mamás no rompen las promesas, solo tardan», fue todo lo que la niña le dijo. Esa noche, don Julián se quedó con ella, sentado en la banca, sin tocarla, pero acompañándola con su presencia. No sabía cuánto tiempo pasó. A veces la niña hablaba de cosas simples, de los juegos que le gustaba hacer, de un vestido amarillo que su madre le había comprado, del miedo que le daban las tormentas. El tiempo en el panteón parecía haberse detenido. Cuando el cielo comenzó a aclararse y el canto de los pájaros anunció el amanecer, la figura de la niña se hizo cada vez más tenue. «Me tengo que ir», dijo ella. «Cuando sale el sol ya no puedo quedarme, pero vuelvo en la noche». «Está bien, pequeña», respondió don Julián, con la voz quebrada. «Aquí te estaré esperando». Ella tomó la muñeca, la abrazó un momento y luego la dejó de nuevo en la banca. «Cuídela por mí, por favor». Y ante los ojos del velador se desvaneció lentamente, como si la absorbiera la luz de la mañana. Desde esa noche,
don Julián dejó de temerle a la niña. Al contrario, se acostumbró a su presencia. Muchas veces, mientras hacía sus rondas nocturnas, la veía caminar entre las tumbas, luminosa, en silencio, deteniéndose de vez en cuando junto a la cruz que llevaba su nombre. A veces se sentaba con ella en la banca blanca. No se tocaban, pero hablaban. El velador le contaba de la gente que había llegado ese día al panteón, de las nuevas flores, de las misas. Ella escuchaba con atención, como si disfrutara saber que el mundo seguía girando. Y pasaron los años. Don Julián envejeció. El cabello se le volvió blanco, las manos más temblorosas. Muchos empleados nuevos fueron llegando al panteón. Pero él nunca contó del todo la historia. Solo decía de vez en cuando: respeten esa tumba y esa banca. No son cualquier lugar. Una noche escuchó unos golpecitos suaves en la puerta de su casita. Se levantó con esfuerzo, pensando que sería algún familiar que había llegado tarde. Al abrir, se encontró con la luz familiar al otro lado del umbral. Era la niña, pero aquella vez algo en ella se veía distinto. Su luz era más brillante, sus ojos parecían más tranquilos. «Señor», dijo, con una sonrisa dulce, «vine a despedirme». Don Julián sintió un frío extraño recorrerle los brazos. «¿Despedirte?», repitió. «Sí», dijo ella. «Mi mamá por fin viene. Me dijeron que mañana estará aquí. Ya no tendré que esperarla sola en la banca». Por primera vez, la idea de que la niña se fuera no le pareció una bendición, sino una desdicha, una despedida que dolía. Se le humedecieron los ojos, pero asintió. «Me alegra», logró decir. «Te lo mereces». La niña se acercó un paso más, aunque seguía sin tocarlo. «Gracias por acompañarme todo este tiempo», dijo. «Usted también cumplió su promesa». Y entonces, como tantas veces, se desvaneció con la noche. Al día siguiente, muy temprano, antes que el sol se elevara del todo, sonó el teléfono del panteón. Don Julián escuchó a medias las palabras del administrador. «Una mujer del barrio viejo falleció anoche. Había pedido ser enterrada junto a la tumba de su hija en el panteón municipal». Cuando prepararon el entierro y revisaron los papeles, don Julián vio el nombre de la difunta. No hacía falta leerlo 2 veces. Era la madre de la niña. El velador caminó en silencio hasta la zona donde tantos años atrás una mujer de vestido oscuro había dejado una muñeca en sus manos, entre lágrimas. Pidió que hicieran el espacio junto a esa tumba. Supervisó todo él mismo sin decir palabra. El sepelio fue sencillo. Pocas personas, unas cuantas coronas, un rosario murmurado. Cuando todo terminó y los familiares se marcharon, don Julián se quedó solo, frente a las 2 tumbas juntas, la cruz de la niña, la lápida recién colocada de la madre. Por primera vez en muchos años, la banca blanca estaba vacía. Cuentan los habitantes de Torreón que desde entonces, algunos visitantes del panteón municipal han visto en ciertas tardes nubladas o en noches de luna llena 2 figuras tomadas de la mano, caminando entre las tumbas, una mujer de rostro sereno y una niña luminosa con una muñeca de trapo azul. Se dice que a veces se sientan juntas en la banca blanca, como quien simplemente descansa después de un viaje muy largo. Nadie escucha lo que dicen, pero quienes las han visto aseguran que la niña ya no parece triste y que la madre, por fin, cumplió la promesa que hizo aquel día. Un día estaremos juntas otra vez. Y en ese rincón silencioso del panteón, entre flores secas y cruces envejecidas, la banca blanca sigue ahí, esperando a quien se atreva a escuchar las historias que solo cuentan los muertos y los que les han sido fieles, y aquellos que han hecho promesas que tarde o temprano llegan a cumplirse.